والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Por cierto, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, soy el único. Lo alabamos, le pedimos ayuda, le pedimos perdón de nuestros pecados, buscamos el refugio en Él, de nuestras malas almas y obras, y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo guía, no hay nadie quien desviarlo, y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo deja en el desvío, no hay nadie quien guiarlo. Testifico que no hay nada que merece ser adorado en verdad excepto Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, y testifico que Muhammad es su siervo y mensajero, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Oh creyentes, temen a Allah así como debe ser temido y no mueren excepto que son musulmanes sometidos a Él subhanahu wa ta'ala. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Oh hombres, temen a su Señor, que los ha creado de una sola alma, y de esa alma hizo su mujer, su esposa, y de ellos dos hizo muchos hombres y mujeres. Temen a Allah, a quien les ha temen a Allah subhanahu wa ta'ala, a quien les ha puesto sus derechos mutuos entre ustedes y no rompen el lazo o los lazos de la familia. Por cierto, Allah subhanahu wa ta'ala observa todo. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Oh creyentes, temen a Allah y digan una palabra directa y recta, y Allah subhanahu wa ta'ala les rectifica sus asuntos y les perdona sus pecados, y quien obedece a Allah y su mensajero ha obtenido un gran éxito. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Y por cierto, la mejor o el mejor discurso es el discurso de Allah subhanahu wa ta'ala, su libro, el Corán, y la mejor guía es la guía de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, su sunnah. Y lo peor de los asuntos son aquellos asuntos inventados en nuestra religión. Cada invención es una innovación, es una bid'ah, y cada bid'ah, cada innovación es un desvío, y cada desvío está en el fuego. A lo que sigue, Juan Barakallahu Fikum, bienvenidos. Regresamos a la serie de clases sobre el estudio del libro Arba'in al-Nawawiyya, los 40 hadiths del Imam al-Nawawi, con la explicación de Sheikh Ahmed bin Yahya al-Najmi rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, Juan Barakallahu Fikum. Hoy empezamos el hadith número 8, y los siguientes dos hadiths son un poco cortos, así que esperamos poder terminar las explicaciones de los dos hadith, el 8 y el hadith 9. Naam, bi'idhnillahi ta'ala. El Imam al-Nawawi, rahimahullahu ta'ala, empieza y dice: al hadith al-thamin.
عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. رواه البخاري ومسلم. Naam. Menciona el Imam An-Nawawi, dice el hadith número 8, reportado o narrado por Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, que el profeta o el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo: fui ordenado a luchar contra la gente hasta que testifiquen que no hay nada que merece ser adorado en verdad excepto Allah y que Muhammad es el mensajero de Allah, y que establecen el salah y pagan el zakah. Y si hacen eso, estarán a salvo, o su sangre estará a salvo de mí y su riqueza. La riqueza la sangre de ellos y su riqueza estará a salvo de mí, excepto con el derecho del Islam, y sus cuentas están con Allah subhanahu wa ta'ala. El hadith está reportado en Sahih al-Bukhari y Muslim. Naam. Hay varias cosas, claro, de este hadith que se tienen que aclarar. Empieza Sheikh Ahmed al-Najmi rahimahullah y dice: el dicho del profeta sallallahu alayhi wa sallam, umirtu an uqatil an-nas, fui ordenado a luchar contra la gente. ¿Qué significa esto? Dice, el orden aquí en luchar contra los kuffar, ya sea que son mushrikín, politeístas, o que son de la gente del libro, es decir, los judíos y cristianos. Allah subhanahu wa ta'ala, por cierto, ha ordenado luchar contra ellos, todos ellos. En varios lugares en el Corán, Allah subhanahu wa ta'ala dijo: وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَةً. Que Allah subhanahu wa ta'ala dice: luchen contra los politeístas completamente, todos, así como ellos completamente luchan contra todos ustedes. Subhanallah. Y Allah subhanahu wa ta'ala dice: وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Y luchen contra ellos, es decir, los incrédulos, hasta que no hay fitna, y que el din, toda la religión es solamente para Allah subhanahu wa ta'ala. Y la fitna aquí, Juan, los sabios de tafsir del Corán mencionan que fitna aquí, como el dicho de Abdullah ibn Abbas, fitna quiere decir shirk y kufr. Es decir, luchen contra ellos hasta que ya no hay kufr y shirk entre ellos o como autoridad sobre la tierra. Y vamos a explicar esto con las explicaciones de los sabios y esta explicación de Sheikh Ahmed al-Najmi rahimahullah ta'ala. Y el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله والرسول ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Que Allah subhanahu wa ta'ala dijo: y luchen contra aquellos que no creen en Allah ni en el último día, y no
prohíben lo que Allah ha prohibido y su mensajero, y no practican el din, es decir, la religión de la verdad. Entre aquellos de la gente del libro, es decir, el profeta Allah subhanahu wa ta'ala dice, entre aquellos de la gente del libro no practican la religión verdadera, la religión de verdad, dinul haq. O sea, luchen contra todos ellos o hasta que paguen el jizya, hasta que entreguen el jizya en la mano, y ellos son saghirun, se someten, se entregan y se rinden antes de los musulmanes, o sea, ante la ley de Allah, antes de la legislación de Allah subhanahu wa ta'ala, aquí que menciona dinul haq. Ellos se someten bajo de eso, aunque no son creyentes, pero están sometidos a la ley del Islam y a la autoridad musulmana. Aquí la jizya, y Juan barakallahu fikum, la jizya es el impuesto que paga el incrédulo en vivir bajo la autoridad de los musulmanes. Es decir, cuando los musulmanes entran en un lugar y toman ese lugar o ese pueblo o ese país o esa ciudad o lo que sea, esa tierra, y es decir, hay un combate y ellos entran, o sin combate, si ellos entran y toman ese lugar, y la autoridad sobre ese lugar ahora es la autoridad musulmana, la autoridad islámica, entonces en los combates, los que pelean en contra de los musulmanes, pues en el combate se matan, ¿no? Se pelean, se lucha contra ellos. Pero aquella gente que no luchó y quiere seguir viviendo allí en esa tierra bajo de la autoridad de los musulmanes, ellos tienen que pagar lo que se llama el jizya. El jizya es el impuesto para vivir bajo de la autoridad de los musulmanes, bajo de la autoridad de la legislación islámica. Now, claro, estamos hablando de una autoridad reconocido, no que un grupo, una pandilla de musulmanes entran en un lugar y empiezan a hacer una matanza, así como hicieron esos terroristas de ISIS y esos Khawarij en diferentes lugares de terroristas, que los musulmanes y los sabios de Ahl Sunnah wal Jama'ah no reconocemos a esa gente como autoridad. Estamos hablando de un país reconocido, un gobernante, una autoridad, un gobierno reconocido por los musulmanes y no musulmanes como autoridad. Si ellos entran y tienen un combate contra los incrédulos, y ellos ganan, los musulmanes, y toman esa tierra, entonces la jizya o ese impuesto que se llama jizya, los incrédulos, para vivir bajo de la autoridad de los musulmanes y quieren quedarse allí en sus casas, en sus propiedades y en esos lugares, pues tienen que pagar ese impuesto que se llama el jizya. Y no estamos hablando de esa gente que no tiene autoridad y que no es reconocida por tener autoridad. No estamos hablando de los criminales, no estamos hablando de los terroristas, que nosotros de Ahl Sunnah no reconocemos como autoridad a los terroristas que hacen daño a los musulmanes. Entonces el Sheikh aquí menciona estas ayat para mencionar pues que Allah subhanahu wa ta'ala ordena luchar contra los incrédulos, así como esta ayat también dice: فَإِن تَابُوا وَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. Pero si ellos se arrepienten, es decir, los incrédulos, y
pero si ellos se arrepienten, regresan a Allah subhanahu wa ta'ala, establecen el salah y pagan el zakah, pues déjenlos en paz. Entonces, si ellos aceptan el Islam, pues son nuestros hermanos en el din y lo dejamos. Y no luchamos contra los musulmanes. No luchamos contra los musulmanes. Pero sí hay, cuando hay un combate entre los musulmanes y los incrédulos, pues entonces los musulmanes, si ellos ganan y toman esa tierra o ese lugar, ese pueblo, pues la autoridad de los musulmanes, está sobre ese lugar. Entonces los incrédulos tienen que someterse a esa autoridad. Y en someterse, ellos tienen que pagar para vivir allí. Y si no quieren pagar, ya sea que se pueden ir de esa tierra y irse a la tierra de los incrédulos, salir de ese lugar, porque ya no es la tierra de los incrédulos, es tierra de los musulmanes. Pueden salir los que no han combatido, los que no hicieron combate físico contra los musulmanes, matando a los musulmanes, pueden irse de esa tierra y irse a la tierra de los no musulmanes. Pero si se quieren quedar ahí, en la tierra de los musulmanes, tienen que pagar el jizya, el impuesto de los incrédulos bajo de la autoridad de los musulmanes. Y eso es de la Sharia. Y eso es de la Sharia, Juan Barakallahu Fikum. Y claro, hay también, el Sheikh está mencionando que el origen del juicio es de que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha ordenado luchar contra los incrédulos para establecer el Islam. El Islam no es una religión de matanza o una religión de injusticia o una religión salvaje. El Islam es un llamado a la verdad. Y cuando los musulmanes tienen poder, deben de usar su poder y su autoridad para difundir la verdad. Entonces, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam hacía jihad fi sabilillah, no era porque quería matar incrédulos sino más para matarlos. Eso no era de la práctica ni el carácter del profeta sallallahu alaihi wasallam, ni es de la legislación islámica. Esa es de la práctica de esa gente extremista, de los terroristas y de los Khawarij, que se comportan como animales, como salvajes, que no es de la práctica de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. El profeta sallallahu alaihi wasallam se comportaba bien con los incrédulos que estaban bajo la autoridad del Islam. Tenía vecinos que eran judíos, dentro bajo de la autoridad del profeta sallallahu alaihi wasallam, la autoridad de la legislación islámica. En Medina vivían ahí judíos, cristianos y no musulmanes, donde había un pacto con ellos, con los judíos. Entonces, eso también es otra cosa, que cuando el gobernante, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam lo hizo, y hay muchas pruebas de que si el gobernante ve que hay un beneficio para el pueblo y la umma, la nación islámica, de tener un pacto con los incrédulos, ya sea que son cristianos o judíos, pues es permitido hacerlo. Si hay un beneficio para los musulmanes, si hay una ganancia para los musulmanes, y va a sacar ese pacto, va a sacar a los musulmanes adelante, hay un beneficio para la nación islámica, así como lo hizo el profeta sallallahu alaihi wasallam, primeramente con los politeístas en el Sulh al-Hudaybiyah, el pacto que hizo en lugar del Hudaybiyah, el famoso pacto que hizo con los politeístas, que el acuerdo era para 10 años de paz,
es decir, no iban a hacer guerra entre ellos por 10 años, y vimos que ellos rompieron el pacto, y es cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam conquistó a Mecca. Entonces también hizo cuando llegó a Medina, para proteger las espaldas de los musulmanes de Medina, en una orilla de la ciudad estaban los judíos y su campamento. Entonces hizo un pacto con los judíos que ellos guardaban esa espalda o ese lugar para que no entraran a Medina los incrédulos o los politeístas que querían entrar a matar a los musulmanes o a matar al profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces hizo un pacto con los judíos. Entonces vemos que eso es algo permitido. El profeta sallallahu alaihi wasallam hizo el pacto para un beneficio de la umma, que los judíos estaban en un lugar exactamente bueno para guardar las espaldas o la espalda de la ciudad, para que no entre el enemigo, y hizo el pacto con ellos para que ellos también ayuden a guardar la espalda de los musulmanes. Pero vimos que ellos traicionaron al profeta sallallahu alaihi wasallam y rompieron el pacto igual, y el profeta sallallahu alaihi wasallam los sacó de Medina ya después de que se fueron los incrédulos o los politeístas en el batalla de Khandaq, en el combate de Khandaq, cuando ya no podían más los incrédulos aguantar estar afuera de Medina sin entrar o conquistar Medina, se fueron y dejaron los judíos ahí solos, y el profeta sallallahu alaihi wasallam los sacó de Medina por traicionar los musulmanes. Entonces es permitido para el gobernante, Juan Barakallahu Fikum, si él ve un beneficio para su pueblo, para su gente, tener pacto con los incrédulos. Y no es para nosotros criticar al gobernante por hacer un pacto. Nosotros que estamos abajo de su autoridad, muchas veces no vamos a reconocer ni saber las razones por cual hicieron esas decisiones los gobernantes. Puede ser que muchos de nosotros no, solo los que están cerca a la gente de autoridad, puede ser que lo saben, si es que el gobernante no lo anuncia. Así que no es para los musulmanes criticar al gobernante si es que él decide hacer un pacto con los incrédulos, ya sea cristianos o judíos. Y como vemos, hasta los politeístas, el profeta sallallahu alaihi wasallam hizo un pacto con ellos. Entonces regresamos a eso de que el origen del juicio, como menciona el Sheikh aquí, y como explica el Sheikh, y como el profeta sallallahu alaihi wasallam menciona aquí en este hadith: umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata. fa idha fa'alu dhalik asamu minni dama'ahum wa amwaluhum illa bihaqqi al-islam wa hisabuhum ala Allah. Que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: fui ordenado. ¿Quién lo ordenó? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lo ordenó. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: fui ordenado de luchar contra la gente hasta que ellos testifiquen la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hasta que ellos hagan el testimonio de fe, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, wa yuqimus salah, y establecen el salah. Aquí los sabios han mencionado, no paró en solo el testimonio de fe. O sea, porque solo el testimonio de fe no te hace un musulmán o sea, dentro de la hermandad islámica que protege tu sangre y tu riqueza y tu honor. Es decir, que no van a luchar contra ti si es que
no ven las pruebas del testimonio de fe. ¿Cuál es la prueba más grande del testimonio de fe? As-salah. As-salah. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, luchar contra ellos hasta que hacen el testimonio de fe, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, wa yuqimu as-salah, y establecen el salah, wa yu'ti az-zakah, y pagan el zakah. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, fa idha fa'alu dhalik, y si es que hacen eso, aquí hay una condición, y si hacen eso, عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. Y si hacen eso, es decir, testimonio de fe y establecen el salah. ¿Cuál salah tienen que establecer? Los cinco. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, al-ihdina baynana wa baynahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafar. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, o la diferencia, o lo que nos divide a nosotros y a ellos, es decir, los incrédulos, es el salah. Y quien abandona el salah ha caído en kufr, incredulidad. Entonces, establecer el salah es una condición, o sea, hacer el testimonio de fe, establecer el salah y pagar el zakah son las condiciones para que estén a salvo, es decir, su sangre y riqueza estén a salvo del mensajero de Allah, es decir, de la legislación islámica, que los juicios estarán puestos sobre ellos, es decir, luchar contra ellos, como menciona el hadith, que fue ordenado luchar contra la gente, toda la gente, jami' an-nas, dice el sheikh, jami' an-nas, toda la gente, ya sea politeístas o cristianos o judíos, todos. Es el origen del orden de Allah subhanahu wa ta'ala al profeta sallallahu alaihi wasallam. Pero, igualmente vamos a mencionar otra vez, el Islam es una religión de orden, no de caos. Está bajo todas las acciones de esto, específicamente cuando se trata de sangre, cuando se trata de luchar o pelear o aplicar juicios del Islam, como los juicios de muerte o el juicio de cortar la mano por robo o ser ladrón. Todo esto es bajo la autoridad del gobernante, del gobierno, del pueblo o de la tierra, el gobernante reconocido por los musulmanes. Entonces, no es que uno puede tomar esa autoridad así nomás. Veo que alguien roba y me robó el coche, lo agarré, entonces le voy a cortar las manos. No, el Islam no es una religión de caos, es una religión de orden. Entonces, igualmente aquí, no porque leemos ese hadith y una persona dice, no, pero el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, fuimos ordenados a luchar contra la gente. Entonces cualquier cristiano o politeísta o judío que ve va a matarlo. No, a'udhu billah, eso no es del Islam, eso no es del din del Islam, ese es de otra religión, una religión salvaje, una religión de animales, pero no es de la religión de al-Islam, no es de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, debe de ser bajo de la autoridad del gobernante. Si él ve que es necesario a combatir a un pueblo o pelear contra o luchar contra un pueblo, pues las razones que él pone, y específicamente si es para defender los musulmanes o para alejar los incrédulos de las tierras del Islam, alejar los incrédulos de las fronteras del Islam, también se puede hacer así. O si es para difundir al Islam y combatir los opresores que no dejan que el llamado del Islam entre a su tierra, también los gobernantes pueden decidir hacer eso.
pero siempre y cuando está bajo la autoridad del Islam y el llamado viene del gobernante de que hay que luchar, pues entonces se lucha. Pero si no hay ese llamado, no hay ese orden del gobernante, entonces no se hace. Entonces no se hace. Al Islam es la religión de orden, no de caos. No de caos. Entonces no se puede ir así nomás a matar inocentes que están en cafés, en restaurantes o en la calle o en la playa y empezar con una arma, empezar a dar balazos y tirar balazos a la gente que está pasando, que no son soldados en una guerra, que no son los que luchan contra los musulmanes, son gente normal, que no, eso no es permitido. Eso es un acto de terrorismo, eso es un acto que es ilícito, eso es matar a la gente sin derecho, eso no es permitido, eso el Islam no lo permite. Así que aquí vemos que el origen del orden o del asunto es de que se lucha contra la gente hasta que hacen el testimonio de fe, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, establecen el salah y pagan el zakah. Y si hacen eso, pues entonces no se lucha contra esa gente. Si ellos son musulmanes, entran en el Islam, no se lucha contra ellos. No. Y hay, si la gente también, si el gobernante hace un pacto con un pueblo, pues entonces no se debe luchar contra ellos tampoco. Y eso es algo que es muy importante entender, que los pactos son un asunto, o son asuntos grandísimos con Allah subhanahu wa ta'ala. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: el que rompe el pacto, que viene con el sello del nombre de Allah, el que rompe ese pacto, la maldición de Allah, sus ángeles y toda la creación está sobre él. O sea, es un pecado grandísimo. No se puede romper el pacto. Entonces, esos terroristas que entran a los países no musulmanes, que van a cualquier país no musulmán, para entrar allí tienes que recibir un visado. Y ya sea un visado de una embajada o sea en el aeropuerto, que te lo sellan y te dan eso. Eso significa que hay un acuerdo allí. Entrar a ese país tienes que respetar las leyes. Tienes que respetar las leyes. Entonces, empezar a ir y hacer un acto de terrorismo ahí es romper el pacto que tú tienes que hiciste con ese país para entrar a ese país. Y eso trae la maldición de Allah subhanahu wa ta'ala sobre la persona que rompe ese pacto. Porque si es verdadero, si es veraz, si esa persona de verdad tema a Allah y es veraz y quiere hacer jihad fi sabilillah, como según esos terroristas dicen que hacen, pues ¿por qué cuando llegas a la embajada no les dices: no, yo quiero el visado porque quiero ir a matarlos a todos ustedes? No le van a dar el visado, y no solo eso, lo van a arrestar. No le van a dar el visado. Igualmente cuando llega al aeropuerto, cuando está en inmigración y le dicen: ¿qué es tu negocio aquí? ¿Por qué no dices: vengo para matar a todos ustedes, para luchar contra todos ustedes? Si a él le dice eso, pues no le van a dar el visado. Y por eso ellos se esconden y se meten así y rompen el pacto con ese país. Y eso es haram, eso es ilícito. Eso es ilícito. Y eso es romper el pacto que haces con ese país, que tu país y ese país tienen un pacto de paz, que no hay guerra entre ustedes, y tú también rompes el pacto individualmente que tienes con ellos. O sea, tú tienes un pacto para entrar a ese país con un visado y tienes que cumplir con ese pacto. Y si haces algo para romper ese pacto,
pues es un pecado grandísimo, donde el profeta sallallahu alaihi wasallam dice que la persona recibe la maldición de Allah, sus ángeles y toda la creación. Así que esos Khawarij, esos terroristas, esa gente salvaje que no es de la religión de orden, la religión de la verdad, ellos practican una religión falsa y una religión de caos, que no es la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Así que el origen del juicio sí es luchar contra ellos, pero si hay un pacto entre los países de no tener guerra y no luchar entre ellos, y ese país musulmán de donde vienes tiene ese pacto con esos países, pues entonces no hay lucha. Entonces no hay lucha porque tienen que respetar los acuerdos. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo al muslimun ala shurutihim. Los musulmanes están, o es obligatorio sobre ellos, los acuerdos y condiciones que han puesto entre ellos. Entonces no es permitido romper ese pacto. No. El Sheikh sigue y menciona, dice, y después el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimu as-salat wa yu'tu az-zakat fa idha fa'alu dhalika asmu minni dama'ahum wa amwalahum. Y dijo, y el dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam, hasta que hacen el testimonio de fe de la ilaha illallah muhammad rasulullah, establecen el salat, pagan el zakat, y si hacen esto, su sangre y su riqueza serán a salvo, o estarán a salvo de mí, minni, asamu minni dama'ahum wa amwalahum. El Sheikh menciona y dice, Allah subhanahu wa ta'ala ha mencionado o ha puesto un fin a la lucha, y ese fin es que ellos ellos entren al Islam. Primeramente, y la situación mejor de todo, lo que es ideal, es que ellos entren al Islam, los incrédulos, acepten la fe, el imán, que de verdad en su corazón tienen imán, y obran con esa fe, y obran con ese din, esa religión, respetan y practican los juicios de la religión. فإذا فعلوا ذلك يعتبرون, o sea, dice el Sheikh, si ellos hacen eso, son considerados musulmanes, gente de fe, gente de nuestra hermandad, y estarán a salvo. Ambos, su riqueza y su sangre, estarán a salvo de los juicios sobre ellos. Y dice el Sheikh, وكذلك عصموا أموالهم من أخذها بحق الإسلام. Y que también su riqueza estará a salvo, porque sabemos de que si ellos no aceptan el Islam y no pagan el jizya, pues entonces toda su riqueza y su propiedad y todo será propiedad de los musulmanes. Entonces no estará a salvo nada de eso. Y después dice el Sheikh, el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó illa bihaqq al-Islam, excepto o sea, esa gente estará a salvo excepto con el derecho del Islam. Es decir, dice el Sheikh, el derecho del Islam, la legislación islámica, donde está permitido matar a alguien. ¿Y dónde está permitido matar a alguien? Dice el Sheikh. Pues está en los juicios de la legislación. Wahaqul Islam, por ejemplo, dice, de los derechos del Islam es quien roba y es ladrón, le cortan la mano. Y esa es parte de la legislación. Quien hace fornicación y es una persona casada, pues lo matan, tirando, ¿cómo se dice en español? Cuando le tiran piedras hasta que muere. Y si no está casado y era
una persona soltera que cayó en fornicación ilícita, pues entonces le dan latigazos y lo sacan del país o lo encierran, entra a la cárcel. O haqq al-Islam, y también quien mata un inocente, lo matan a él. Entonces todo esto es de los derechos de la legislación del Islam. Min haqq al-Islam, min el derecho del Islam. No. Pero generalmente no es lícito matar a un musulmán o una persona, sea musulmán o no musulmán. El origen del juicio es de que la sangre esa es algo ilícita. La sangre es algo ilícita. El juicio, excepto donde es permitido. Entonces, de los derechos del Islam, y los derechos del Islam, es decir, los juicios de la legislación islámica, que hay pruebas y evidencias del Corán y la Sunna donde está permitido esto. ¿Dónde está permitido eso? Lo mencionamos otra vez. Todo esto está bajo la autoridad del gobernante y el gobierno del gobernante. Está bajo de su autoridad. Ninguna de estas cosas donde se puede hacer un daño a una persona es permitido excepto bajo la autoridad del gobernante. No se puede hacer una persona, un individuo así que quiere aplicar algo de la legislación islámica de su parte nomás, sin la autoridad del gobernante. Eso no es permitido. Esto no es permitido y esto es algo ilícito, haram. Y termina, dice el Sheikh, el profeta sallallahu alaihi wasallam, este hadith, diciendo: وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ, y sus cuentas estarán con Allah subhanahu wa ta'ala. Es decir, que todas sus acciones, todo va a ser responsable por todas sus acciones, sus pecados, errores y fallos. Todas esas cuentas están con Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala quiere, lo perdona y lo entra al paraíso. Y si no quiere, lo castiga. Si quiere, lo castiga. Y lo castiga. Y si es musulmán, lo castiga con el fuego por un tiempo y después lo saca ya cuando está purificado de sus pecados y errores. Lo entra al paraíso. Y si es incrédulo, pues entra al infierno para siempre. Wa'iyadu billah. Entonces dice el Sheikh, ينتهي بدخول الكفار في الإسلام. Todo esto termina si el incrédulo o los incrédulos entran en el Islam. Y eso es algo buenísimo y es el propósito del jihad fi sabilillah, de establecer el nombre de Allah, el juicio de Allah, el din de Allah en la tierra. Y eso es con la autoridad del gobernante. Igual vamos a decirlo otra vez porque la gente mal entiende. Nadie puede difundir el Islam con fuerza. Nadie lo puede hacer con fuerza, excepto con la autoridad del gobernante reconocido por los musulmanes de ser el gobernante. Entonces una persona no puede andar en la calle tratando de forzar a la gente que lo escuche o que acepte el Islam o que haga el shahada, o forzarlo que escuche lo que está diciendo, o forzarlo a leer un libro o ver unos videos. Eso no es permitido. Dice el Sheikh: إلا إذا كانوا أهل الكتاب فإنه أيضا ينتهي بقولهم للجزية أو قبولهم للجزية. También se termina el combate se termina si ellos, los incrédulos, quieren pagar jizya. O sea, la primera cosa es aceptar el Islam o pagar jizya. Y eso quiere decir que tienen que pagar ese impuesto que menciona el gobernante musulmán para vivir ahí. Y ellos estarán bajo la autoridad del Islam y se tienen que someter, rendirse y aceptar la legislación islámica completamente sobre ellos.
y alhamdulillah que la legislación islámica es de justicia. No es algo difícil aceptar la legislación islámica. Es de justicia. Te da derechos, pero las leyes y el sistema de gobierno de los incrédulos es de injusticia. Es de injusticia. Solo la ley de Allah es de justicia. Los incrédulos vienen con injusticia, o los seres humanos, aunque sean musulmanes, si no gobiernan con la ley de Allah, gobiernan con algo de injusticia. Y hay muchos ejemplos de eso. Muchos ejemplos. Así que la ley de Allah, la legislación islámica es el sistema y es las leyes y legislación de justicia. No. Y con eso dice el Sheikh Billahi Tawfiq, y con Allah está el éxito, pero menciona aquí en una nota de pie de lo que el Sheikh estaba hablando, el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, donde dijo: la yahillu dam imra'in muslim, que no es permitido la sangre, o no es lícito la sangre del musulmán. Es decir, no es lícito hacer al musulmán daño, o matarlo, o hacerle un daño a él, golpearlo, a quien dice la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, el que dice el testimonio de fe, illa bi ihda thalatha, excepto en tres asuntos: el que comete fornicación y es casado, fornicación ilícita estamos hablando, y el que mata una alma inocente, y el que abandona su religión, la religión del Islam, y el que se separa del Jama'a, o sea, el que abandona completamente el Islam y se separa de los musulmanes, el Jama'a. Y aquí el hadith es algo grande, Juan, de beneficio, es de que no es permitido pelear o combatir o matar el musulmán. No es permitido, excepto en estos tres asuntos. Y estos tres asuntos que mencionamos, primeramente, la persona que tiene relaciones ilícitas, es decir, fornicación ilícita, y es casada la persona, ya sea hombre o mujer, es casada la persona. El juicio del Islam es que es un juicio de muerte el que hace eso, y eso es porque esa acción es algo tan grande, ya sea que un hombre es casado, está haciendo eso con una mujer, también puede ser que ella está casada, pues si están casados y son infieles así y hacen eso en la sociedad, difunden corrupción entre la gente, y es una causa de corrupción tan grande que Allah odia tanto que Allah ordenó ese juicio, ese castigo en la legislación islámica, no el profeta sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala ordenó eso. Allah subhanahu wa ta'ala ordenó eso. Así que el primer ejemplo o asunto en que sí es permitido matar a un musulmán es si un musulmán cae en ese grande pecado. La autoridad, es decir, el gobierno, el gobernante, la gente de autoridad en cargo de aplicar ese juicio sobre esa persona, le aplican ese juicio de muerte. No, la segunda o el segundo ejemplo o situación es de que si la persona mata a un inocente, si mata a un inocente por querer matar a esa persona, pues el juicio sobre él es la muerte, igual, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente. O sea, es la legislación de Allah subhanahu wa ta'ala, y es la justicia de Allah subhanahu wa ta'ala, de que no es como los países de los incrédulos y los gobiernos o sistemas de los incrédulos, de que si tú
sea, imagínense, alguien injustamente matan a un pariente tuyo, padre, madre, hijo, hija, hermano, hermana, lo que sea, y el que mató a tu pariente lo dejan libre, o le dan 5 años o 10 años y después sale de la cárcel en 10 años y tiene una vida y sigue con su vida así feliz haciendo lo que quiere. Eso no es de justicia. Eso no es de justicia. Y Allah subhanahu wa ta'ala ha decretado de que quien mata una alma inocente, él tiene que morir. Subhanallah. Es algo que Allah subhanahu wa ta'ala odia tanto que hizo el juicio, un juicio de muerte. Uyadu billah. Entonces todos estos juicios de muerte que estamos mencionando son cosas que Allah odia. Allah odia tanto que puso ese juicio de muerte sobre esa persona. Primero, la persona que tiene relaciones ilícitas y es casada. Segundo, la persona que mata un alma inocente. Una persona inocente. No. Y la tercera, o el tercer asunto, es la persona que abandona su religión. Ya deja su religión, deja el Islam. La persona que deja el Islam, el juicio sobre él es un juicio de muerte. Lo matan por dejar al Islam, por dejar al Islam. No, y menciona aquí el hadith, yani, el que deja el Islam, es decir, yani, tarik lidinihi wa mufariq lil jama'a. El mufariq al jama'a es el que abandona el jama'a, el que se aleja del jama'a. ¿Qué mencionamos en las clases? ¿Qué es el jama'a? Jama'a no es solamente un grupo, pero mencionamos el grupo de los creyentes guiados. El grupo de los creyentes guiados, los musulmanes bien guiados. Entonces, quien abandona eso, y por eso vemos que los sahaba físicamente lucharon contra las sectas desviadas que se separaron de los musulmanes. Empezando con Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu ta'ala anhu. Él hizo guerra contra los murtadín, los que no querían pagar el zakat, y dijeron, ya nosotros decimos que el zakat ya no es necesario. Solo era necesario cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba vivo. Ya que falleció sallallahu alaihi wasallam, ya no pagamos el zakat. Abu Bakr as-Siddiq trató de aconsejarlos y comprobar a ellos de que el zakat siempre se paga al profeta sallallahu alaihi wasallam o a otro, el califa o la persona que llega después. El zakat es parte del din, que nunca se deja de hacer si la persona tiene la habilidad de pagar el zakat. Y cuando rechazaron esas pruebas y ese consejo, Abu Bakr as-Siddiq luchó contra ellos. Hizo combate contra ellos. Hizo guerra contra ellos. Físicamente guerra, y mató a muchos de ellos. Así que de las pruebas de eso es de que primeramente salieron del jama'a de los musulmanes. Y en decir de que un pilar del Islam ya no es un pilar, eso es kufr. Te saca del din del Islam. Te saca del din del Islam. Decir que un pilar del Islam no es pilar del Islam, es decir que el zakat ya no es obligatorio. Es como decir, ayunar el mes de Ramadán no es obligatorio y los musulmanes no necesitan hacerlo. O el salah no es obligatorio y los musulmanes no necesitan hacerlo, a cumplir con ello. Todo eso es kufr. Todo eso es kufr y te saca del din del Islam. Y si rechazas las evidencias y pruebas cuando se te presentan de lo que estás diciendo es un error, caes en incredulidad, caes en kufr akbar, mukhrij min al-millah, te saca de la religión. Así que
igualmente de las sectas desviadas, de los Shia y de los Khawarij y de las otras sectas desviadas que traen shirkiyat o shirk o algo así, los sahaba hicieron guerra físicamente contra ellos. Ali radiyallahu an peleó contra los Khawarij. Ali radiyallahu an peleó contra los Shia. Así que es algo que aquí en el hadith el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, una de las razones que se puede luchar contra el musulmán y se puede matar el musulmán es en este último asunto, es decir, quien abandona el din, quien abandona la religión y se separa del jama'a, del grupo guiado, los creyentes guiados sobre el Corán y la Sunna. Otra vez lo vamos a mencionar, esto es bajo la autoridad del gobernante solamente. Es prohibido, es ilícito, es haram de que alguien tome en su mano la autoridad de aplicar este juicio. Encuentra un hombre que dice, ya no soy musulmán, era musulmán, pero ahora soy cristiano y abandoné el Islam. No es lícito, no es permitido, es haram que ese individuo tome en su mano la autoridad y lo mata. Eso es haram, eso es ilícito. Él no puede hacer eso. Él no puede hacer eso. Solo el gobernante de los musulmanes, si es que esa persona está bajo de su autoridad, puede dar ese juicio o ese veredicto. Solo el gobernante, y no los musulmanes sin autoridad, y no los musulmanes individuos. No, eso no es permitido, y eso abre la puerta a caos, a injusticia, porque puede ser que tú estás juzgando y eres ignorante. Primeramente, no tienes autoridad. Segundo, puede ser que ni siquiera tienes conocimiento y no sabes cómo aplicar el juicio. Entonces, por eso se deja a la gente de autoridad. La gente de autoridad tiene la gente de conocimiento que investigan ese asunto, y la gente de autoridad, ya sea el juez o el gobernante, da ese juicio, da ese veredicto. No. Y no es para nosotros aplicar eso la gente que no tiene autoridad. El Islam, como mencionamos y como mencionan los sabios grandes, el Islam es una religión de orden, no es una religión de caos. No. Pensé que íbamos a tener tiempo para seguir con el siguiente hadith, y Juan, pero ya pasó la hora, y alhamdulillah la explicación del Sheikh sobre este hadith, aunque era corto, era muy beneficioso, alhamdulillah. Y aquí vamos a parar, ya Juan, barakallahu fikum, porque el siguiente hadith sí se va a necesitar más tiempo, muchísimo más tiempo para terminar la explicación, así que vamos a parar, vamos a terminar aquí. Juan, barakallahu fikum, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Y si hay unas preguntas o algo en que puedo ayudar, inshallah ayudo, inshallah, bi'idhnillahi ta'ala. A ver aquí en el chat si hay unas preguntas. Algunas personas consideran a Hamas, o sea, el grupo Hamas, como un gobernador musulmán. ¿Qué se dice de esto? Primeramente, antes de que Hamas fue el grupo que gobierna Gaza, la área de Gaza, los sabios estaban advirtiendo contra Hamas, el grupo Hamas, el grupo político, que es un grupo político. No es un grupo religioso. Ellos no son religiosos. Ellos son políticos. Y nomás viendo cómo son, y cómo se visten, y cómo actúan, y cómo hablan, se ve que ellos no son de la religión, no son religiosos. Son políticos.
Y los políticos sabemos que mienten, son mentirosos y que son corruptos. Entonces hacen todo, no importa si es ilícito, para lograr sus metas. Esa es la naturaleza del político. El político hace todo lo que pueda en su poder o en lo que él tiene de alcance, o sea, para lograr sus metas, ya sea con medios lícitos o medios ilícitos, no les importa. Entonces el grupo Hamas, antes de que lograron una posición de autoridad en Gaza, pues ellos eran un grupo que tenían cooperación con grupos de terrorismo, como Hezbollah, los Shia, y como los otros grupos de terrorismo conocidos, como el Nasr y Qaeda, y todos esos grupos tenían conexiones con ellos. Así que los sabios grandes han advertido contra Hamas, como Sheikh Al-Albani advirtió contra Hamas. Sheikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi advirtió contra Hamas. Así que no es un grupo guiado, no es un grupo que debemos apoyar. Apoyamos nuestros hermanos palestinos, claro, pero los apoyamos en cómo podemos, y lo único que podemos hacer es hacer dua para ellos, el mejor apoyo es obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala, seguir la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam es el mejor apoyo. Si el pueblo palestino teman a Allah subhanahu wa ta'ala y regresan a Allah subhanahu wa ta'ala y siguen la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam en obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala, van a ver que la situación de ellos va a cambiar grandísimo, en una manera grandísima, en una manera subhanallah, que va a sorprender todo el mundo. Pero hay que regresar a Allah subhanahu wa ta'ala, temer a Allah subhanahu wa ta'ala, abandonar lo que es ilícito, abandonar lo que Allah odia y amar lo que Allah ama, y establecer lo que Allah ama, el din de Allah, la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. En cuanto la gente regresa a la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, pues es cuando regresan a honor, regresan al khair, al bien. Porque cuando oponen el mensajero de Allah es cuando viene el castigo, es cuando viene la fitna, es cuando viene las pruebas y calamidades. O sea, así como Allah subhanahu wa ta'ala dijo, فَلَيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُوهُ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ يُصِيبُهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبُهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. Que Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán, y que tengan cuidado de aquellos que oponen el orden del mensajero de Allah, que les va a llegar una fitna, es decir, una prueba, unas dificultades, una prueba, unas calamidades, o un castigo doloroso. ¿A quién le pasa eso? Dice Allah, el que opone el mensajero de Allah. ¿Cómo la gente opone el mensajero de Allah? En su práctica, en su creencia, en sus acciones, en sus dichos, en el din. ¿Están sobre Corán y Sunna o están con innovaciones, pecados, desobediencia, shirk, kufr? Todo eso tiene que ver. Allah subhanahu wa ta'ala nunca va a castigar un pueblo entero así, que está sobre el Corán y la Sunna, que han abandonado el shirk y han establecido el tawhid, han abandonado el kufr y establecen el iman, fe, abandonan las innovaciones bid'ah y establecen sunnah, la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam.
abandonan la desobediencia a Allah subhanahu wa ta'ala y se aferran a la obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala. Esa gente son creyentes y Allah subhanahu wa ta'ala siempre en el Corán hace promesa para el creyente que él va a ser exitoso, que él va a ser el que tiene poder sobre la tierra. No menciona musulmán, menciona creyente, el mu'minin. Inna Allah ma'al mu'minin, los sabirin, la gente de paciencia, la gente de fe. Esa es la gente con quien Allah subhanahu wa ta'ala está. Entonces no recomendamos ese grupo, porque los sabios han advertido contra ese grupo. Naam, wallahu ta'ala alam. Las personas que apoyan a Hamas entonces son desviados. Naam. ¿Quién será guiado a apoyar un desviado? ¿Cómo puede ser una persona de guía, de sunnah? ¿Cómo puede ser una persona de sunnah cuando apoya a una persona de bid'ah o un grupo de bid'ah? ¿Cómo podemos ser ahl sunnah, la gente de la sunnah, cuando apoyamos ahl bid'ah? Eso es imposible. No somos de ahl sunnah. Eso contradice el dicho que somos de ahl sunnah. El que dice somos de ahl sunnah, ¿cómo va a apoyar a ahl bid'ah? Así como ese mezquín Dr. Abdu, que dice somos de ahl sunnah, pero apoya sufis que hacen shirk, apoya shia, apoya ash'aris, apoya varios de las sectas desviadas, que él se toma fotos con ellos, porque él también, esa gente de los Ikhwan Muslimin son políticos. Ikhwan, tienen que ver lo que hay allí. Son políticos, buscan un beneficio de la dunya cuando se toman fotos con diferentes sectas y grupos. Es una acción o una movida bien conocida que hacen los políticos. Subhanallah. Ahl Sunnah no andamos con los sufis o los shia, los ahmadiyya o los asharis o matrudiyya o qadariyya o toda esa gente desviada, esas sectas desviadas. Nosotros no tenemos cooperación con ellos. No nos vamos a tomar fotos con ellos, no vamos a los eventos de ellos, no vamos a las pláticas de ellos, no tomamos de ellos, no nos sentamos con ellos, no comemos con ellos, no los visitamos y ellos no nos visitan. Porque es una postura de sunnah alejarnos de la gente de bid'ah. Y somos gente de sunnah. El que dice yo soy de ahl sunnah se aleja completamente de ahl bid'ah y no apoya a ahl bid'ah. Entonces, ¿la gente que apoya Hamas es de ahl sunnah? Claro que no. No es de ahl sunnah el que apoya Hamas. Porque Hamas es de ahl bid'ah. Entonces no apoyamos a ahl bid'ah. Nosotros somos de ahl sunnah, inshallah ta'ala. Se puede inferir que lo que sucede en Palestina es un castigo o una prueba. Por lo menos es una prueba, Juan Barakallahu Fikum. No podemos decir qué es un castigo, qué no es un castigo. Eso está con Allah subhanahu wa ta'ala. Pero por lo menos es una prueba. Claro que es una prueba. Todo lo que viene al creyente de dificultad es una prueba. Es una prueba. Cuando te pasa algo menos de todo eso que les está pasando a nuestros hermanos en Palestina, cuando tú aquí que vives en un lugar que es más seguro, pero te pasa algo que es difícil para ti, es una prueba para ti. Pierdes tu trabajo, pierdes tu trabajo, la posición que tienes en tu trabajo, la pierdes. Te dicen ya no tenemos trabajo para ti y lo siento, pero ya no tienes trabajo. Es una prueba para ti. Es una prueba. Entonces todo lo que viene de dificultades y todo lo que viene de algo que no deseamos que nos pase, pues es una prueba para nosotros. Puede ser encima de eso un castigo igual, pero eso solo lo sabe Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ¿cómo nos deshacemos de eso con el permiso de Allah? Regresando a Allah subhanahu wa ta'ala. Cuando nos llega una dificultad, recordamos a Allah y regresamos a Allah subhanahu wa ta'ala en arrepentimiento
arrepentidos de nuestros pecados. Tenemos que revisarnos a nosotros mismos y arrepentirnos a Allah subhanahu wa ta'ala de nuestros pecados, nuestros fallos, desobediencia que tenemos con Allah. Arrepentirnos a eso. Tenemos que revisar primeramente, ¿cumplo con mi Señor? ¿Estoy cumpliendo con el salah? ¿Estoy cumpliendo con mis palabras? ¿Soy una persona de veraz o soy un mentiroso? ¿Soy una persona recta o soy un corrupto? O sea, tenemos que revisarnos nuestras acciones. ¿Soy una persona de tawhid o de shirk? ¿Soy una persona de iman o de kufr? ¿Soy una persona de sunnah o de bid'ah? O sea, tenemos que revisar nuestras creencias, dichos y acciones y regresar a Allah subhanahu wa ta'ala arrepentidos. Pedirle perdón y estar sobre la verdad. No, entonces eso es algo que es de la práctica del creyente. Que regrese a Allah, pida perdón y está sobre el camino recto. Y así Allah responde a las du'as, a las súplicas. Y así Allah nos da el éxito. Y así nos quita esas pruebas, nos quita esas dificultades. Y responde a las súplicas y los du'as que hacemos. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos perdone nuestros pecados, errores y fallos. Nos haga de la gente del camino recto y nos mantenga firmes sobre ese camino. Allahumma amin. Subhanallah. Y hay gente, Juan, subhanallah, desviada que solamente quiere criticar la gente de la sunna que dice y va a decir que nosotros no amamos a nuestros hermanos en Palestina, que no los apoyamos, que no hacemos tal y tal cosa. O sea, esa gente no sabe lo que uno hace. Solo porque no hacemos innovaciones y no hacemos cosas que no es permitido hacerlo, como manifestaciones o como hablar sin conocimiento o como alejarnos de los sabios y no tomar sus consejos y sus fatawas sobre estos asuntos. Vemos que la gente de emoción, la gente de ignorancia, la gente que solo seguía siguiendo sus deseos, no regresan a los sabios, no regresan a la gente de conocimiento como Allah subhanahu wa ta'ala los ordena. Yo siempre les digo eso. ¿Cómo estás aplicando lo que Allah te ordena? Faslu ahle dhikr. Pregúntenle a la gente de conocimiento, a los grandes sabios, pregúntenles a ellos en esos asuntos grandes de la umma, a lo que se llaman árabes los nawazil, y esos asuntos grandes que han caído sobre los musulmanes, como lo que pasa en Palestina. ¿Por qué no regresas a los sabios y les preguntas a los sabios sobre ese asunto, en vez de hablar sin conocimiento? Señor doctor Abdu, ¿cuál de los sabios sigues tú cuando hablas de Palestina? Dime de los sabios grandes que sigues cuando hablas de Palestina y aconsejas a la umma de Muhammad con tus opiniones de Palestina y nuestros hermanos en Palestina. Que Allah les alivie de esa opresión, de esos opresores y esos incrédulos. Wa'iyadu billah. Allahumma amin. ¿Cuáles son los sabios que tú usas, doctor Abdu? ¿Cuáles son los sabios a quien tú regresas, como Allah te obliga a hacerlo? ¿Cuáles son? Dinos los nombres. Esos sabios grandes que la gente de la Sunna reconoce que es de Ahl Sunnah. Porque él siempre está diciendo que los salafis solo tenemos uno o dos sabios que seguimos y no son de Ahl Sunnah, no son de la gente que sigue realmente los salaf. Vale, entonces di los nombres de los sabios grandes que la umma de Muhammad reconoce ser los sabios de Ahl Sunnah y quien tú regresas cuando estás hablando
de Palestina, porque tú no eres un sabio, tú no eres de los ulama para hablar de esos asuntos, excepto que estás hablando de esos asuntos usando los veredictos o fatawa o juicios que mencionan los sabios. Entonces, ¿cuáles son los sabios a quien tú regresas para preguntarles, así como Allah subhanahu wa ta'ala nos obliga en el Corán? Faslu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun. Pregunten a los sabios grandes si ustedes no saben. Nosotros no sabemos. Tú no sabes, doctor Abdo. Tú no sabes. No eres sabio. Entonces, ¿a quién regresas? ¿A quién regresas tú? Queremos saber esos nombres. Esa gente, Juan Barakallahu Fikum, solo siguen sus deseos cuando hablan, hasta cuando critican. Siguen sus deseos. Siguen sus deseos. Por lo menos si nosotros vamos a mencionar y refutar a una persona, vamos a traer evidencias de su error y su fallo. Vamos a traer evidencias. Esta persona nomás habla y habla y habla, y como tiene un grande, es un de esas de hoy en día, algo moderno que ha pasado, de que cualquier persona que tiene canales de YouTube y tiene muchos seguidores, ahora es un sabio. A'udhu billah. Porque ahora su palabra, pues, alcanza a muchísima gente, y muchísima gente lo ve como una persona de conocimiento, que no es. No es una persona de conocimiento. No es un sabio. No es un alim de los ulama. Y él mismo lo va a decir, que él no es de los ulama. Él mismo lo va a decir. No estoy diciendo eso para ofenderlo. Él mismo va a decir que él no es de los ulama. Nosotros no somos de los ulama. No somos, aunque tenemos algo de estudio, aunque hemos estudiado con los sabios, no somos de los ulama. Los ulama son los sabios grandes, que nosotros no hemos llegado a ese nivel. Ni Dr. Abdu. Entonces, preguntamos la pregunta otra vez, y yo aconsejo a mis hermanos que cuando ven a ese hombre o platican con ese hombre, que le pregunten, ¿cuáles son los sabios que tú recomiendes y a quienes tú regresas cuando hablas de estos asuntos grandísimos, que solo los sabios deben hablar de estos asuntos? ¿Quiénes son esos sabios? Queremos saber esos nombres, para verificar si eso de verdad son de Ahl Sunnah wal Jama'a. O si tú conoces los nombres de los sabios de Ahl Sunnah wal Jama'a, para informar a nuestros hermanos y hermanas que queremos por Allah subhanahu wa ta'ala, si eres fiable en saber quiénes son los sabios de Ahl Sunnah wal Jama'a, y con quién estudias o de quién tomas tu conocimiento y a quién regresas de estos asuntos. Porque cuando tú hablas de estos asuntos, no escucho que tú mencionas los nombres de los sabios. No escucho que tú dices, dijo Sheikh Ben Baz rahimahullah, dijo Sheikh Uthaymin rahimahullah, dijo Sheikh Al-Albani rahimahullah, Sheikh Abdurrahman bin Nasr Al-Sa'di dijo rahimahullah, dijo Sheikh Muqbil rahimahullah, dijo Sheikh Hamad Al-Ansari rahimahullah, dijo Omar Al-Falata rahimahullah, dijo Muhammad Taqiyuddin al-Hilali rahimahullah. No he escuchado que dices eso. Dijo Sheikh Muhammad Aman al-Jami rahimahullah. Dijo Sheikh Ahmed al-Najmi rahimahullah. Dijo Sheikh Abdullah al-Ghudayan rahimahullah. Dijo Sheikh Saleh al-Uhaydan rahimahullah. No escuchamos que tú menciones estos grandes nombres de imams. Dijo Sheikh Muhammad Ibrahim Ali Sheikh rahimahullah. ¿Cuáles nombres estás mencionando tú de Ahl Sunnah wal Jama'a? Que dices, nosotros los salafis no somos de verdad que gente que sigue los salaf y no somos de Ahl Sunnah. Vale, ¿quiénes son entonces? ¿Quiénes son? Aquellos sufis quien sigues y logias, los que permiten ir a las tumbas a hacer dua a los muertos. ¿Esos son de Ahl Sunnah? Oyadu billah. Así que hay que, Juan Barakallahu Fikum, hay que saber quiénes son los sabios grandes y de quién tomar y quién no tomar. Pero sí, la gente o lo que les está pasando a nuestros hermanos, que Allah los alivie de eso, a los hermanos en Palestina, lo que les pasa, por lo menos
que podemos decir es una prueba. Por ser que el creyente que le pasa cualquier dificultad es prueba sobre él. Wallahu ta'ala alam. La respuesta de uno de los sheikhs de aquí en Colombia a esa pregunta en Facebook fue: pídele a Allah que te muestre quiénes son los sabios. Subhanallah. No, más dua que Allah te guíe. Haz dua a Allah subhanahu wa ta'ala. Suplica a Allah subhanahu wa ta'ala que Allah te guíe. No, hay una narración que dice que cuando Allah quiere el bien para alguien, lo guía a un sabio de Ahl Sunnah. Cuando Allah quiere bien para una persona, lo guía a un sabio de Ahl Sunnah. Alhamdulillah, que Allah subhanahu wa ta'ala a los salafis los ha guiado a los ulama de Ahl Sunnah wal Jama'a a tomar de Sheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali, de Sheikh Muhammad al-Jami, de Sheikh al-Fawzan hafidhahullah, de Sheikh al-Luhaydan rahimahullah, de Sheikh Ubayd al-Jabari rahimahullah, de Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad rahimahullah, de Sheikh Abdullah al-Bukhari rahimahullah, de varios de nuestros sabios que tomamos de ellos, de Sheikh bin Baz rahimahullah, de Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah, de Sheikh Muhammad Nasruddin al-Albani rahimahullah, Sheikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah, de varios de nuestros sabios. No son uno o dos, son muchísimos de los sabios de quienes tomamos el conocimiento y que son de Ahl Sunnah wal Jama'a. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. No. Vale, Juan, no veo otras preguntas, entonces aquí terminamos, inshallah. Si hay otras preguntas pueden guardarlas, inshallah. Hay otra clase mañana, al mismo tiempo la clase de las obligaciones esenciales para cada musulmán y musulmana, inshallah, al mismo tiempo. Y nos vemos, inshallah, hasta mañana. Barakallahu fikum wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa subhanaka lahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. بارك الله فيكم يا إخوان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.